Muy bien, saben que desde niño fui una persona curiosa. No sé si alguien se conecta conmigo. La verdad que nunca me conformé con simplemente escuchar el resultado final. Nunca me conformé con escuchar la conclusión. Siempre me gustaba entender el proceso, entender los porqués, tener claridad de los datos, los hechos. Y aunque nunca me cuestioné la existencia de Dios, porque eso fue algo que mi mamá me dijo y uno cree todo lo que nuestros padres nos dicen, cada vez que yo preguntaba algo acerca de Dios, cada vez que yo preguntaba algo acerca de la vida, muchas veces la respuesta se limitaba a: bueno, hijo, creemos eso porque la Biblia lo dice. Y saben que cuando entré en la universidad tuve buenas discusiones con algunos amigos que no creían o abrazaban el cristianismo. Y para mí era tan importante defender mi fe, y recuerdo que inclusive investigaba y me gustaba ver estos debates entre ateos y cristianos, ¿verdad? Y una de las cosas que vi que ahora viendo hacia atrás me cae el 20, en ese momento no me daba cuenta, pero que algo que es muy interesante es que me daba cuenta que en esos debates, siempre que se argumentaba en contra del cristianismo, nunca se argumentaba con algo que tenía que ver con Jesucristo. Siempre se argumentaba específicamente algo que tenía que ver con la Biblia. Y se hablaba de algo así, decían: bueno, la Biblia no puede ser la palabra de Dios porque la Biblia no tiene muchos temas que resuelven el tema científico, o porque hay ciertas inconsistencias, o porque históricamente hay cosas que no cuadran. O sea, de alguna manera el argumento era que si la Biblia tenía un error, entonces toda la Biblia era errada. Si hubiera un error en la Biblia, entonces toda la Biblia era errada. Para que el cristianismo fuera confiable, la Biblia tendría que ser científica, matemática e históricamente precisa para que el cristianismo sea confiable. O sea, de alguna manera, si la Biblia contiene o tiene errores, el cristianismo no es confiable. Y ese es el argumento de los ateos casi todo el tiempo que yo lo veía. Pero es interesante porque no solamente los ateos creen eso. De hecho, hay muchos cristianos que creen eso. De alguna manera, el cristianismo y la creencia o la suposición es que el cristianismo se fundamenta en la infalibilidad de un grupo de textos, de una colección de textos antiguos. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Yo sé que para algunos probablemente el hecho de pensar que el cristianismo se fundamenta en base a que unos textos antiguos no tengan errores es importante, y tal vez para algunos esto suena como una herejía, pero sé que para algunos otros puede sonar como un gran alivio. Y hoy quiero que hablemos de eso y quiero que pongan mucha atención. Amigos, estamos cerrando, finalizando, terminando, acabando por fin nuestra serie La Lista Fundamental. Y durante esta serie, esta conversación, hemos tratado de rescatar los fundamentos y los esenciales de nuestra fe. Y déjame te digo de qué se trata. Queremos responder la pregunta: ¿qué necesito creer? Siempre hablamos del hacer aquí. Creemos que hacer hace la diferencia, pero creemos que el creer es importante. Y en esta serie la conversación se trata de qué tengo que creer para ser un verdadero seguidor de Jesús. Y es que es un tema importante porque hay tantas versiones del cristianismo. Hay tantas iglesias, denominaciones, grupos. Y cada una de ellas tiene sus expectativas, sus prioridades. Cada una de ellas tiene sus términos y condiciones. Y a veces es confuso cuando alguien viene de fuera o de afuera del cristianismo y se acerca y dicen: caray, ni ustedes se ponen de acuerdo. Por eso es importante esta pregunta. Es importante porque, de hecho, una de las cosas que tienen en común todas estas versiones es que todas creen que tienen la razón, incluyéndonos nosotros. Nosotros también creemos que tenemos la razón. Todos creen que tienen la razón. Pero lo que es problemático es que cuando estos grupos, corrientes, denominaciones presentan el cristianismo y dicen: sabes que mi versión, mi expectativa, mi interpretación, mi color es el color verdadero, y si tú no sigues este color no puedes ser un seguidor de Jesús. Ahí es donde se mete el problema. Y el problema es grande. ¿Sabes por qué? Porque la gran mayoría de las ocasiones están hablando de cosas que ni siquiera son esenciales,
que no son fundamentales para el cristianismo. Y por eso queremos hablar de esto, porque hay tanta gente que termina rechazando el cristianismo, creyendo que rechazan el cristianismo, pero rechazan una versión del cristianismo. Y muchas veces no regresan. Y por eso es tan importante y queremos responder a la pregunta: ¿qué es fundamental? ¿Qué es esencial para ser un verdadero seguidor de Jesús? Y hasta hoy hemos visto 7 cosas muy importantes. No tenemos tiempo para repasar y resumirte todas. Si tú no has estado con nosotros en las últimas 7 semanas, créeme, esta fue una serie más larga de la que normalmente hacemos. Yo te animo a que puedas escuchar en nuestras plataformas los mensajes. Esta semana en redes sociales vamos a publicar esos 8 puntos, los 7 más el que voy a hablar el día de hoy. Y es bien importante porque hablamos de quién es Jesús, la identidad de Jesús, lo que vino Jesús a hacer en la tierra, lo que eso representa para ti y para mí, el problema del pecado, qué significa el pecado, el juicio, la justicia. Hablamos de ese juicio final, hablamos de muchas cosas que son muy importantes, la iglesia. Entonces vale la pena que escuches, porque creemos que esta lista fundamental definitivamente tiene relevancia y puede abrir buenas conversaciones en tu vida, en tu entorno y en tu experiencia de fe. Pero hoy, para terminar, quiero que hablemos de la Biblia. Hoy quiero que hablemos de la Biblia, y es un poco diferente porque Jesús no menciona la Biblia como tal, ¿sabes? La Biblia, como la conocemos el día de hoy, esta colección de libros, fue agrupada aproximadamente en el siglo IV. Entonces, cuando Jesús estuvo acá en la tierra, no existía la Biblia como la tenemos hoy en día. Pero queremos hacernos la misma pregunta que nos hemos hecho durante todas estas semanas, y la pregunta es: ¿qué se debe creer acerca de la Biblia para ser seguidores de Jesús? Esa es la pregunta que queremos responder. Y yo te quiero decir algo, especialmente a ti, si tú estás acá, te invitaron y tal vez tienes muchas dudas, estás pensando alejarte o te has alejado de la fe por algo en la Biblia o algo que escuchaste de la Biblia. Amigo, yo te quiero decir una cosa: preparamos este contenido especialmente para ti. Yo estoy feliz que tú estés aquí. Si tú estás dudando, si tú te has alejado por algo en la Biblia o acerca de la Biblia, hoy es para ti. Miren, esta es mi Biblia de bodas. La traje acá, realmente la tengo guardada. Normalmente hoy no leo la Biblia acá, la leo más en una plataforma digital donde tengo acceso a un montón de comentarios, un montón de cosas muy padre. Pero esta Biblia la quise traer para mostrárselas porque es la Biblia que nos regalaron a mi esposa Karen y a mí cuando nos casamos. Hace 21 años, casi 21 años. Y esta Biblia me recuerda a la Biblia que me regaló mi mamá, que fue mi primera Biblia cuando yo tenía pues unos 4 o 5 años, recuerdo. Tal vez 5 años tenía cuando me regaló la primera Biblia. Y me acuerdo que me la entregó y no se me olvida, yo estaba tan emocionado de tener mi primera Biblia. Y me acuerdo que mi mamá me dijo: Yair, esta es la palabra de Dios, te animo a que te memorices el Salmo 23. El Salmo 23 es un gran salmo. ¿Por qué? Porque cada vez que tú enfrentes una situación de temor, lo puedes repetir y vas a estar en un lugar muy diferente. Y me lo aprendí: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me perseguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amigos, para cuando yo terminaba de decir ese salmo ya ni me acordaba de que tenía miedo. Está largo, ya ni me acordaba. Funcionó. Pero saben, yo crecí escuchando y creyendo que la Biblia es la palabra de Dios. Por lo tal, si la Biblia lo dice, es verdad. Yo crecí creyendo que si la Biblia lo dice, es verdad, inclusive probablemente igual que tú, antes de haberla leído. Yo creí que la Biblia era verdad desde niño, aún antes de haberla leído. Y eventualmente me gradué de la universidad. Tuve la oportunidad de vivir solo por un par de años al otro lado del mundo, en Asia, en Japón. Y recuerdo que por primera vez en mi vida, a los 21 años, dedicaba horas diariamente a estudiar este libro.
Y me acuerdo que era increíble lo que yo podía descubrir acá. Y hace poco, saben que escuché y vi, de hecho, un video de 1950 de un hombre llamado Carl Jung. Probablemente ustedes lo han escuchado, está conectado con Sigmund Freud. Carl Jung es uno de los pioneros en el psicoanálisis, es un psiquiatra. Y lo están entrevistando y en la pregunta, le hacen una pregunta, le dicen: oye, ¿de niño te llevaban a la iglesia? Sí, bueno, me obligaban a ir a la iglesia. ¿Y tú creías en Dios? Y decía: sí, yo de niño creía en Dios. Y ahora crees en Dios. Es un señor que está a punto de morir. Está en su edad avanzada. Y se queda pensando y dice: es difícil responder esa pregunta. Y dice: no necesito creer, lo sé. No necesito creer, lo sé. Y esa frase de Carl Jung me hizo recordar lo que yo sentí cuando por primera vez me aboqué y dediqué tiempo para estudiar la palabra. Le decía algo así: Dios, siempre creí en ti, pero ahora eres tan real. Todo hace tanto sentido al ver lo que tú has hecho por la humanidad. Pero saben, es tan fácil debatir la Biblia. Y ese es el tema con la Biblia. La Biblia es muy fácil, es un tema fácil y propicio para abrir debates. Los ángeles de Génesis, más bien los hijos de Dios en Génesis, eran ángeles que se metieron con las mujeres y entonces de ahí salieron los gigantes. ¿Que sí o no? ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? ¿Y cómo es eso de que todos los animales en el arca? O sea, ¿cómo hicieron con los leones? ¿Y cómo hicieron con los animales salvajes? Y entonces tengo que creer que literalmente se abrió el mar en dos y que salió la gente. O sea, Adán y Eva son literales, son figuras. Hay tanto que se puede debatir. Y por años creí y viví apasionado por defender la Biblia. Apasionado por defender la Biblia. Pero te digo algo: el defender la Biblia se convierte en una tarea interminable. Defender la Biblia se vuelve algo cuando estás tratando de alcanzar, cuando estás tratando de compartir, se convierte en algo bastante ineficiente y muchas veces no es suficiente para la persona con quien estás hablando. Así que en lugar de defender toda la Biblia, he cambiado en los últimos años, no mi fe, no lo que creo respecto a este libro, pero he cambiado mi abordaje y la manera en la que hablo de este libro. No lo que creo, sino lo que hablo de este libro. Y esto es tan importante si tú eres de esas personas que mencionaba al principio. Si hay algo por ahí, tal vez tú te alejaste, tal vez tú estás en la universidad y empiezas a tener esas conversaciones intelectuales con tu maestro de filosofía y empiezan a cuestionar. Esto es tan importante. Yo te voy a decir una cosa: yo estoy convencido al día de hoy, te puedo decir con certeza, que el cristianismo, amigo, el cristianismo no depende de si Adán y Eva eran personas reales. Yo te voy a decir qué es lo que yo creo que debes creer. Cuando se trata de qué debes creer para ser un seguidor de Jesús en cuanto a la Biblia, lo voy a poner en la pantalla. Y es lo siguiente: si Mateo, Marcos, Lucas o Juan, no y Juan, Mateo, Marcos, Lucas o Juan, uno de los cuatro, son relatos confiables sobre hechos reales, tú puedes ser un seguidor de Jesús. Porque si tú crees que Mateo, Marcos, Lucas o Juan son relatos confiables de hechos reales, entonces tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, es tu Rey y es tu Salvador. Y de eso se ha tratado toda la serie. Si tú crees que uno de los cuatro, no todos, con uno, amigos, ser seguidor de Jesús no depende de tu habilidad o mi habilidad de poder defender la Biblia y comprobar y demostrar que no tiene ningún error. Amigos, los primeros 300 años del cristianismo, escucha, no existía la Biblia. Los primeros 300 años del cristianismo, la gente decidía seguir a Jesús no por algo que leyó, fue por algo que vieron, algo que experimentaron, algo que conversaron con alguien que había estado ahí, lo habían visto muerto y después lo vieron vivo. Y el cristianismo explotó y no existía la Biblia. Ahora, ¿podemos hacer un caso para comprobar que la Biblia no tiene errores? Definitivamente sí podemos hacer un caso. Y si esta serie duró 2 meses, te voy a decir que la serie va a durar 5 años. Pero sí podemos hacer un caso. Y me encantaría, hermanito, que me den 5 años de su tiempo y 1 hora cada semana para poder hacerlo.
Amigos, nuestra fe no depende de nuestra habilidad de defender la Biblia. Nuestra fe está sostenida en la identidad de un hombre llamado Jesucristo, en su vida, su muerte y lo que Él declaró de Él, que fue validado por su resurrección. Ahí está nuestra fe. Eso es lo que sostiene nuestra fe. Por eso los mejores apologistas, y déjame te digo que es un apologista, tal vez has escuchado esa palabra, apologista tiene que ver con apología, apologética, está conectado. Los mejores apologistas, que son los que se dedican a defender la fe de forma pública, gente que se dedica a defender, y los que debaten, lo que hacen es lo siguiente: los apologistas cristianos construyen su caso para defender la fe sobre la realidad de la resurrección de Jesús, no sobre el carácter inspirado de la Biblia, independientemente de que podemos creer eso. ¿Sí se entiende? Porque ellos saben muy bien que el fundamento de la fe cristiana es la resurrección. Y te quiero decir algo: uno de los primeros apologistas, uno de los primeros, era un hombre llamado Pablo. Tú lo conoces como San Pablo, el apóstol Pablo. Hablamos mucho de Pablo acá. Y quiero que veas algo que él escribió. Si hubiera alguien que debería tener, digamos, el derecho o la intención o el interés de decirte: hey, el fundamento de tu fe es un libro inspirado, sería él. Él escribió prácticamente la mitad del Nuevo Testamento. Pablo es un hombre muy importante en la historia del cristianismo. Él te diría eso, pero fíjate lo que él dice. Escribe a un grupo de seguidores de Jesús en Corinto. Y lo voy a poner en la pantalla. Dice lo siguiente Pablo: amigos, y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada. Es radical Pablo. Pablo dice, no ni siquiera mi predicación, dice Pablo, dice nuestra predicación, la de Juan, la de Pedro, la de Santiago, la de los apóstoles. Si Jesús no resucitó, nuestra predicación no sirve para nada. Dice, como tampoco la fe de ustedes. No solo nuestra predicación no sirve para nada, su fe no sirve para nada si Cristo no ha resucitado. Amigos, de lo que Pablo está diciendo, si la fe de alguien está fundamentada en algo que no sea la resurrección, es inútil. Es una fe que no sirve para nada. No, mi fe está fundamentada en las enseñanzas de Jesús. Amigos, el tema con Jesús no eran sus enseñanzas. El tema con Jesús tenía que ver con lo que Él declaró de sí mismo. Y si Jesús no resucitó, Jesús sería categorizado como un lunático. Porque solo un lunático se atrevería a decir: yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Mesías, yo soy el Salvador del mundo. Y sin embargo lo dijo. Más adelante Pablo dice, lo repite otra vez, dice: y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil, en el verso 17, y todavía son culpables en sus pecados. La resurrección de Jesucristo es el evento que cambió absolutamente todo y desató un movimiento. Y por eso a nosotros nos gusta expresarlo de la siguiente manera: el fundamento de nuestra fe, y lo pongo en la pantalla, es un evento, es algo que sucedió. Ese evento es la resurrección de Jesucristo. El fundamento de nuestra fe es un evento que es la resurrección, que desató, inició un movimiento. ¿Cuál movimiento? La iglesia de la que tú y yo somos parte. Ese evento desata un movimiento del que hoy, 2000 años después, somos parte, y ese movimiento constituye eventualmente la Biblia. El orden es importante. Es la cronología de lo que sucedió. Ahora, ¿qué significa? ¿Será que entonces la Biblia es importante? Tenemos que preguntarnos si la Biblia es importante. Amigos, absolutamente. La Biblia es absolutamente importante y relevante para el crecimiento de tu fe y de mi fe. No se trata simplemente de lo que sucedió, se trata de lo que Dios quiere hacer a través de ti y de mí durante esta vida. Claro que es relevante, pero no es el fundamento de nuestra fe. Yair, pero es gracias a la Biblia que tú sabes que pasó la resurrección. Sí, pero recuerda, la cronología es importante. 300 años después de la resurrección no había Biblia. Ahora yo te quiero decir algo. Si tú entiendes, crees y ves a la Biblia como un libro inspirado, inerrante, infalible, yo también lo creo.
Pero esto es importante, sobre todo porque estamos pensando en la siguiente generación, y quiero hablar un poco de eso, porque sabes algo, cuando una mirada particular, una interpretación particular sobre la inspiración bíblica se eleva a doctrina, la Biblia se convierte y se puede convertir en un obstáculo para algunas personas. Y lo he visto sin duda. Cuando tú pones en el mismo nivel, Jesús es el Hijo de Dios y es nuestro Rey, y la Biblia no tiene errores, para algunos eso se convierte en un obstáculo. Cuando lo pones en el mismo nivel, para algunos se convierte, ¿por qué? Porque inhabilita preguntar, inhabilita la curiosidad, inhabilita muchas veces la honestidad de muchas personas, porque no entiendo qué es lo que está pasando aquí, pero lo dice la Biblia, entonces pues tienes que creerlo. Y se acabó la conversación, y para muchas personas, y sobre todo la siguiente generación, eso ya no funciona. ¿Qué significa? Oye, ¿cuántos no han leído algo en la Biblia que dicen, órale, esto está en la Biblia? ¿Alguien ha leído algo en la Biblia que dice, órale, no sabía que esto estaba en la Biblia? ¿Sí? ¿Alguna vez? Nadie. Todo les hace todo el sentido. ¿Alguna vez han leído algo que dicen, órale? Claro que lo han hecho. Y que dicen, hoy mejor me voy a concentrar aquí en los salmos y en los proverbios, ¿verdad? Ya no le voy a leer más, porque nos vamos a concentrar aquí en los evangelios, para que alguien más que lea. Amigos, si tú sientes que tu fe está en juego por eso, no tienes por qué sentir eso, porque tu fe no está fundamentada en eso, está fundamentada en quién es Jesucristo, su vida y su muerte y su resurrección. Ese es el fundamento de nuestra fe. Muchas veces emproblemamos a la siguiente generación por algo que es innecesario. ¿Y sabes por qué a veces pensamos así? Porque muchas veces, de alguna manera indirecta o indirectamente, lo que escuchamos es lo siguiente: la veracidad del texto depende de que no exista un solo error. Eso es lo que nos dijeron. Entonces, por eso los que argumentan en contra del cristianismo dicen, mira, aquí voy a sacar acá, esto no tiene sentido, esto sí tiene sentido. ¿Defender la Biblia se puede? Sí se puede, claro que se puede. Me apasionaría, otra vez les digo, que me den 5 años y lo hacemos. Pero la siguiente generación, ¿qué es lo que necesita creer? ¿Qué es lo que necesita creer para poder acercarse? Amigos, la veracidad del texto depende de que no exista un solo error. Eso es como para el pasaporte, amigos. Si tu pasaporte tiene un error, ya no sirve. Pero una mirada de todo o nada es innecesaria. No es necesaria. Este tipo de pensamiento puede debilitar la fe de alguien, puede alejar la fe de alguien. Y te voy a decir una cosa: hay una generación hoy que escucha cualquier cosa que tenga que ver con la Biblia que dicen, oye, hay unas discrepancias ahí aparentes. Es una generación completamente diferente. Hay discrepancias inclusive en la Biblia, inclusive en los evangelios. Aparentemente hay cosas que como que, caray, pero eso, escucha, eso no invalida ni le quita lo esencial y lo real de la resurrección de Jesucristo. Amigos, hoy estamos viviendo en una etapa en que requerimos y exigimos un nivel de precisión que jamás existió en la historia de la humanidad. Tienen que escuchar esto. Hoy en día requerimos una precisión que nunca existió, amigos, por la gran mayor parte de la historia humana. La gran mayoría de la humanidad fue analfabeta. ¿Sabían eso? No porque eran ignorantes o faltos de inteligencia, simplemente no había nada que leer. No había mucho que leer los textos y no había acceso, entonces los textos eran costosos, era complicado por la gran mayor parte de la historia humana. Entonces, en ese tiempo no se requería ni se esperaba ciertas precisiones que hoy en día. Por eso hoy tal vez lees los 4 evangelios y ves la misma narrativa de un mismo evento, y unos mencionan a unas personas y otros mencionan a otras. Oye, pues ¿quién tiene razón? No, pues son 2 miradas diferentes. Unos te dan unos detalles y otros te dan otros. Son 2 detalles diferentes. La precisión que hoy esperamos no era esperada durante toda la historia de la humanidad. Eso no elimina, no quita, no pone en tela de duda la realidad de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, otra vez, ¿se puede afirmar que la Biblia no tiene errores? Lo quiero dejar muy claro. Claro que se puede. Me encanta que nuestra fe no es una fe ciega. Es necesario para que tú puedas seguir a Jesús. Yo creo que no.
Y yo sé que eso puede ser perturbador para algunos, pero la razón por la que me atrevo a decir esto es por algo que sucedió aproximadamente en el siglo XX, en el primer siglo. Sucedió algo que tenía todo que ver con el texto bíblico hebreo. No la Biblia nuestra como la conocemos, pero sí el texto que hoy es el Antiguo Testamento. En la iglesia primitiva, en Jerusalén, se da una gran discusión acerca del texto. La importancia para que la gente se acerque a Jesucristo. Esa era la discusión. Y yo te digo algo, amigo. Este texto que voy a leer, voy a agarrar dos textos. Quiero que lo leas tú por ti mismo. Está en Hechos 15. Pero en este texto nosotros podemos ver que hay una gran discusión, hay un gran debate alrededor del texto bíblico judío y su lugar en la iglesia. Lo que estaba sucediendo es lo siguiente, amigos. Jesús había resucitado, eran como 20 años después. Mucha gente estaba siguiendo a Jesús ahora. No solamente judíos, muchos gentiles, principalmente gentiles. Déjenme acomodar aquí. A ver si ya no. Principalmente gentiles. Y estos gentiles se estaban acercando, querían acercarse a Jesús, y los judíos tomaban su texto y decían: pues si tú quieres seguir a Jesús, tú tienes que seguir esto. Nuestra cultura, nuestra alimentación, nuestra moralidad, nuestra manera de ver la vida, absolutamente todo. Inclusive si eres hombre, hay una pequeña cirugía que te tienes que hacer allá. ¿Sí saben que los judíos se tenían que circuncidar? Estaba lleno de mujeres, no había hombres. Imagínate. ¿Quién? ¿Le intentamos? ¿O ya? Así que vamos a aprender este. Bien. Y entonces esta era la discusión. Todo eso tenía que ver con el texto judío y lo que hablaban de la cultura judía, lo que tenían que hacer. Y entonces se da una gran discusión ahí. Eso que pasó en el primer siglo es tan importante. Y sabes, yo te voy a decir una cosa. La discusión y el debate no tenía que ver con la inspiración del texto, sino la aplicación del texto. Por un lado estaban sacerdotes judíos que se habían convertido a Jesús. Estaban los fariseos, imagínate, los que estaban en contra de Jesús y que lo atacaban, ahora estaban del lado de Jesús. ¿Y sabes por qué estaban del lado de Jesús? No por su texto, ya lo tenían. ¿Qué fue lo que los hizo cambiar de parecer? ¿Saben qué fue? La resurrección de Jesús. Dijeron: caray, se me hace que sí estábamos equivocados. Este hombre está vivo, yo lo vi clavado. Y entregaban su vida a Jesús, no por algo que tenía su texto. Ahí estaba el texto, fue por lo que vieron. Y vemos fariseos siendo parte de la iglesia. Y de ese lado había unos que decían: se tienen que hacer judíos, tienen que abrazar la ley de Moisés, tienen que hacer absolutamente todo. Y por otro lado estaban Pedro, estaban Pablo y algunos discípulos, y decían: oye, espérame, no, yo estoy viendo que Dios los está incluyendo. Dios los está incluyendo, no tienen. Entonces estaban para atrás y para adelante, y para atrás y para adelante. Y en una de esas se para Pedro y Pedro les dice: amigos, esto no está bien. Ustedes saben que yo tenía grandes reservas en cuanto a los gentiles. Y lo pueden leer, está ahí en Hechos. Es increíble lo que sucedió. O sea, Pedro, el principal, el más popular, no quería entrar ni a la casa de un gentil. Y Dios le tiene que hablar, y luego llega a la casa del gentil y se atreve a decirles: bueno, estoy aquí porque Dios me dijo, pero la verdad es que ustedes o sea, imagínate, así dice, o sea, así abrió, así lo saludó. Déjenme les digo una cosa: ustedes y nosotros no nos llevamos bien. Ustedes saben, yo para nada entro aquí, nunca han entrado a mi casa, pero bueno, Dios me dijo que viniera aquí y aquí estoy. Así, entonces Pedro les dice: hey, ustedes saben, esto no está bien. Esto no está bien. Y estaban ahí los fariseos y estaban debatiendo para atrás y para adelante. Oye, sí, pero tienen que cumplir la ley, tienen que hacer esto, tienen que tomar serio esto. Y entonces llega un momento dramático, espectacular, en donde un hombre llamado Santiago, que es identificado en los textos como el hermano de Jesús, era el líder principal de la iglesia en Jerusalén, la iglesia primitiva, donde empezó todo. Santiago era el mero. Y se para. Y fíjense lo que dice él en Hechos 15:13. Dice: hermanos, escúchenme. Simón, o sea Pedro, nos ha expuesto cómo Dios desde el principio tuvo a bien escoger de entre los no judíos un pueblo para honra de su nombre.
Escuchen, Pedro está diciendo algo muy importante y no significa que nuestro texto no sea importante. De hecho, ahí no lo voy a poner, pero menciona algunos de los profetas, Amós, o sea, no está invalidando. Está diciendo, esto es muy importante, porque el texto se está convirtiendo en una barrera, en un obstáculo para los que se quieren acercar. Y después está un texto que a mí cambió por completo mi mirada acerca de lo que debe ser la iglesia, de quién puede ser parte de la iglesia. Y Santiago dice lo siguiente en Hechos 15:19, dice: y mi opinión, o sea, como diciendo, después de haber escuchado todo el debate, porque estuvieron para atrás y para adelante, y para atrás y para adelante, pero el que tenía la última palabra era Santiago, era el líder de la iglesia ahí. Y dice: mi opinión, mi conclusión entonces es: no debemos ponerles obstáculos a los gentiles que se convierten a Dios. Aquí hay un grupo de personas que quieren acercarse a Jesús. Aquí hay un grupo de personas que están apasionados por nuestro Rey. Aquí hay un grupo de personas que nuestro texto se está convirtiendo en una barrera. Y no podemos permitir que se convierta en un obstáculo, porque el fundamento de nuestra fe es Jesucristo. Es su identidad, es nuestro Rey. Ese es el fundamento de nuestra fe. Entonces la Biblia es importante, absolutamente importante, demasiado importante. La Biblia tiene poder, es algo sobrenatural, ¿saben? Es algo que a través de los siglos, a través de los años, ha transformado vidas. Claro que es importante. La Biblia es necesaria, claro que es esencial. Es extremadamente importante, pero el punto de partida del cristianismo no es un texto inspirado sin errores. El punto de partida del cristianismo se llama Jesucristo. Entonces, amigos, ¿qué es fundamental? ¿Qué debemos creer acerca de la Biblia para ser seguidores de Jesús? Y ese es nuestro elemento 8. Y con eso vamos a cerrar la lista de nuestra lista fundamental, y lo vamos a poner en la pantalla. La Biblia documenta la actividad redentora de Dios en el mundo, que culmina con la llegada de su máximo y definitivo Rey. La Biblia documenta la actividad de Dios. La Biblia documenta el amor de Dios, la actividad redentora de Dios, que culmina con la llegada de su máximo y definitivo Rey. Amigos, la razón por que los gentiles, que somos todos nosotros, se interesaron en el texto judío, que es lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento, no fue porque querían hacerse judíos, era porque estaban enamorados de un rabino que había dado su vida por ellos y querían saber todo, y entendieron que lo que estaba en ese libro, en esos textos tan antiguos que tienen miles de años, estaban documentando lo que Dios estaba preparando, que ellos habían visto y que ellos experimentaron. La razón por que el Antiguo Testamento es valioso y es parte de la Biblia es porque narra y describe y documenta la actividad redentora de Dios. Es ese plan que Dios propuso e inicia a través de un hombre, creando un pueblo y trayendo libertad y salvación no solo a una nación, sino al mundo entero. Por eso está en la Biblia el Antiguo Testamento. Por eso los gentiles como tú y yo se apasionaron y amaban esos textos como hoy los amamos muchos de nosotros. No porque querían ser judíos, sino que la Biblia, amigos, es la historia detrás de la historia. No solamente es la historia detrás de la historia, es la historia principal. Eso es la Biblia. En el Antiguo Testamento vemos cómo Dios preparó todo, y vemos en el Nuevo Testamento la llegada de ese Rey eterno. Vemos la salvación a través de Jesucristo, y vemos el inicio de ese gran movimiento del que hoy tú y yo tenemos el privilegio de ser parte. Y para mí esto es tan increíble, deberíamos de caer de rodillas todos los días y decirle a Dios: gracias por lo que hiciste, gracias por el favor que hemos recibido de tu mano. Gracias. Amigos, por eso yo la leo todos los días.
Y ustedes también deberían leerla todos los días. Si no es porque crees que es inspirada, si no es porque, simplemente ponte a pensar, cada vez que tú lees aquí las letritas rojas en los evangelios, estás leyendo las mismas palabras de Dios. Son las palabras literales de Dios. Por eso es tan importante. Así que esa es nuestra lista fundamental, amigos. Esas son las 8 cosas que consideramos que son esenciales para ser un verdadero seguidor de Jesús. Son 8 y yo te quiero decir algo para terminar. No quiero sobresimplificar ni mucho menos, pero si yo quisiera resumir, sumarizar la lista, yo creo que si tú puedes abrazar y creer en la número 1, solo la número 1, la que hicimos hace 8 semanas, que es que Jesús es el Hijo de Dios y es nuestro Rey. Si tú puedes abrazar esa verdad, que es nuestro Rey resucitado, es nuestro Rey Salvador, nuestro Rey que es digno de ser seguido, si tú abrazas eso, te digo algo, el resto son detalles. El resto son pequeños detalles. No es que no sean importantes. Porque cuando yo tenía 21 años, esos detalles cambiaron mi vida. Esos detalles cambiaron mi vida y pueden cambiar tu vida también. Estoy convencido de eso. Porque cuando tú ves los detalles, te das cuenta que un hombre como Juan, cuando está ya en edad avanzada por morir, está documentando y la gente se acerca a él y le decían: dinos algo, tú estuviste con Jesús, danos unas palabras, Juan. ¿Cómo era estar con Jesús? Y su conclusión fue: amigos, Dios es. Y me imagino que él pensaba y decía: ¿cómo les puedo decir? Y les resumí, les dijo: Dios es amor. Lo puedo resumir en una palabra. Pero son esos detalles los que nos dejan registrado esa conversación que tuvo Jesús con Nicodemo esa noche. Y tal vez lo han visto ustedes presentado en escenas espectaculares en donde Jesús le dice: Nicodemo, de tal manera amó Dios al mundo que hace lo que las personas que aman dan. Lo que las personas que aman hacen es dar. Y Dios te amó y Dios me amó, entonces dio a su Hijo para que nadie se pierda. Esos detalles son los que cambian la vida de las personas. Déjame orar por ustedes. Dios, gracias por este espacio. Gracias por lo increíble que es. Es de verdad increíble, humanamente hablando, el poder pensar e imaginarnos el tamaño del amor que tienes por nosotros, que hoy podemos tener acceso a este libro. El amor que tienes por nosotros, que estuviste dispuesto a sacrificar tanto para que hoy tengamos acceso a este libro y podemos ver el detalle de tu amor, de tu misericordia, de tu gracia, de lo que puedes hacer por nuestras vidas, por nuestras familias, por nuestros hijos. Dios, ayúdanos a ver las cosas como tú las ves, Dios. Y que independientemente de dónde se asiente este mensaje para muchos de nosotros, danos la sabiduría para entender qué debemos hacer con este mensaje. Y danos la valentía para llevarlo a cabo, para hacer algo, Dios. Que podamos ser siempre un grupo de personas que esté tan preocupado y más preocupado por quitar barreras, por eliminar barreras, para que las personas se puedan acercar a ti. Y que el corazón de esos hombres y mujeres en el primer siglo, que estaban tan apasionados porque la gente se pudiera enterar de lo que tú habías hecho en medio de ellos, pueda ser la pasión que hay en nuestro corazón por alcanzar. Que tu palabra pueda seguir teniendo siempre ese poder en nuestras vidas. Que tu palabra siga transformando nuestras comunidades y nuestras familias. Y que podamos amar, respetar y seguir, sobre todo, a través de este libro,
lo que significa ser verdaderos seguidores de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por nuestra comunidad y quédate con nosotros hasta que nos volvamos a ver la próxima semana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.